Hola, mi nombre es Mónica Patricia Calderón Fernández, licenciada en Biología y Química de la Universidad del Atlántico, con 9 años de experiencia en formación docente. A continuación le daré respuesta al siguiente interrogante. ¿Cuál ha sido el impacto de los modelos pedagógicos en la construcción de los paradigmas educativos en Latinoamérica? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marta Gil, soy licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad del Atlántico con más de 10 años de experiencia tanto en educación básica secundaria como media. Estaré interviniendo en las diferentes preguntas que vamos a presentar aquí en el foro sobre modelos pedagógicos. Muchas gracias. Dándole continuidad a los interrogantes, en esta ocasión me presento. Mi nombre es Karina Paola Gómez Martínez, licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico, con 9 años de experiencia en formación docente. Teniendo en cuenta el siguiente interrogante, ¿cómo se conectan las ideologías, modelos pedagógicos y experiencias concretas que permiten apreciar los aciertos y desaciertos en lo que se ha incurrido en materia educativa en Latinoamérica? Muchas gracias. Un saludo a todos. Soy el profesor Eduardo Gutiérrez, con más de 25 años de servicio docente, principalmente en el nivel de educación primaria dentro de la básica general. Soy panameño y para mí es un placer poder presentarles un poco sobre los fundamentos teóricos que sustentan los modelos pedagógicos, principalmente los que lideran en nuestra región de Latinoamérica y en particular lo que observamos dentro de mi país, aquí en Panamá. Un gusto y estaremos desarrollando el tema a medida que presentamos este debate. Gracias. Un saludo para todos en esta ocasión. Queremos hacerle una presentación interesante del tema sobre características de los modelos pedagógicos. En estos momentos estaremos participando en este pequeño debate para aportar información antes sobre este tema. Mónica Calderón, Marta Gil, Karina Gómez y mi persona, Eduardo Gutiérrez. Todo este proceso está siendo guiado por el doctor Richard Norman Gómez, quien nos ha motivado para poder trabajar sobre este tema y así brindarles aportes relevantes sobre este tema. Para iniciar vamos a trabajar con una serie de interrogantes que nos van a permitir desarrollar este tema con mayor facilidad. El primer elemento que vamos a estar analizando tiene que ver con cuáles son las bases teóricas o fundamentación sobre las que se construye un modelo pedagógico. Mi persona, Eduardo Gutiérrez, estará aportándole algunos elementos relevantes sobre cómo se fundamentan teóricamente en los modelos pedagógicos. Todo modelo pedagógico debe tener elementos teóricos que lo sustenten para que pueda tener validez, ya que afecta tanto la relación docente-estudiante, pero también sobre el contexto y los saberes para que se logren los aprendizajes. Como podemos ver en este gráfico, hay elementos axiológicos, pedagógicos, epistemológicos, sociológicos que aportan a las bases teóricas de los modelos pedagógicos. Pero también hay otros aspectos fundamentales que vamos a ver. Básicamente existen 3 elementos que sustentan todo modelo pedagógico. Un modelo pedagógico tiene que tener componentes teóricos, que le dan ese elemento sustancial para decir cómo se sustenta en el ámbito pedagógico. Pero también existen componentes metodológicos que permiten la aplicabilidad de estos modelos. Y por último, el componente práctico, cómo eso llega a ejecutarse dentro del aula de clase, en la praxis docente y el proceso de aprendizaje que desarrollan los estudiantes. Veamos cada uno de estos componentes que aportan al sustento de los modelos pedagógicos. En primera instancia, el componente teórico. Para poder tener un sustento teórico es necesario tener algunos paradigmas que lo fundamentan. Y estos paradigmas se logran a través de
ciencias auxiliares que aportan a los modelos pedagógicos. Entre esos está la epistemología, está la filosofía, que también aporta bastantes aspectos fundamentales a los modelos pedagógicos, los elementos sociológicos, ese conocimiento de cómo la sociedad del momento en el cual se está desarrollando ese modelo pedagógico aporta para poder tener mayor comprensión sobre el ámbito social en el cual se está desarrollando. Los aspectos psicológicos que se van a considerar de cómo es la forma del estudiantado, cómo piensa, cómo aprende, los aspectos antropológicos y los aspectos pedagógicos que se van a utilizar a poder desarrollar ese modelo pedagógico. Estos asumidos como referentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dependiendo del modelo pedagógico, lógicamente que se va a poder saber cómo va a ser ese proceso de enseñanza que el docente organiza dentro de la aula de clase y ejecuta, y también cómo es el proceso que queremos que el estudiante aplique para poder aprender. Ese componente teórico, para que se pueda ejecutar con mayor claridad, también requiere de componentes metodológicos. Aquí lo que se considera es que escribe los contenidos del modelo, que responden a los aspectos teóricos en que se sustentan. Aunado a eso, también esto tiene que ver con el docente y los estudiantes y la organización del conocimiento, cómo el docente va a organizar o estructurar metodológicamente el proceso, considerando la forma como decíamos que el estudiantado aprenda dentro del aula. Va a ingerir también cómo son los objetivos de aprendizaje con respecto a la organización de los contenidos y las estrategias que se van a utilizar o aplicar dentro de la hora de clase. Lógicamente también el aspecto de metodología, que tiene que ver con la didáctica que aplica el docente, y por último, cómo va a ser el proceso de evaluación. El proceso de evaluación debe tener una relación íntima con todo el proceso anterior de las estrategias y metodologías aplicadas dentro del aula de clase, ya que al ser el elemento verificador del logro de los aprendizajes, no puede variar, debe tener una íntima relación con todo lo anterior. De lo contrario, no podríamos estar midiendo adecuadamente los resultados. Por lo tanto, el componente metodológico también influye cómo debe ser el proceso evaluativo dentro de ese modelo pedagógico. Por último, tenemos el componente práctico, que ya es la ejecución misma, en donde el docente, en los procesos de planeamiento y validación de la práctica de modelo dentro del aula, va a estar ejecutando o aplicando ese modelo. Vamos a ver entonces la concreción del acto pedagógico, que cuando lleguemos al aula podemos ver en la ejecución misma cómo se está desarrollando o desenvolviendo ese modelo pedagógico. Y por último, tenemos que se clarifican los fines y premisas, o fases y etapas que contiene el modelo, y debe de trabajarse de manera lógica según lo que se ha establecido. Entonces, podríamos, en resumidas cuentas, establecer de que para que todo modelo pedagógico tenga una base sólida, debe partir de un componente teórico que lo sustente. Todos los elementos teóricos que nos va a brindar la ciencia de la filosofía, la sociología, la psicología, la pedagogía, etcétera, nos van a aportar esos elementos teóricos que sustentan el modelo. De ahí debe existir entonces el componente metodológico, que va a establecer cómo debe organizarse y desarrollar ese proceso. Y por último, cómo debe ser la praxis, o sea, el componente práctico, para que tengamos claridad de cómo se ejecuta en el diario esa actividad o ese modelo pedagógico definido por el centro educativo o por los sistemas educativos que el país o la región haya definido. Desde nuestra perspectiva, si hay algún interrogante de parte del equipo, estamos anuentes a poder escuchar aportes adicionales. Sí, profe, yo quisiera hacer un aporte. Profesor Eduardo, muy interesante lo que usted nos estaba planteando con relación a los modelos pedagógicos y todo esto que lo acarrea. Me llamó mucho la atención esto cuando usted decía que para partir del modelo pedagógico al cual
queremos acogernos, por decirlo así, dicha institución se quiere acoger, es muy importante tener en cuenta la teoría, que es el arranque para que ese modelo pedagógico se pueda dar, pero que también es importante tener en cuenta que para que ese modelo pueda ser eficaz, por decirlo así, hay que tener en cuenta lo que usted estaba planteando, que es la metodología. ¿Cuál es esa metodología que me va a servir a mí con base a este modelo que se está desarrollando en dicha institución? ¿Cuáles son esas estrategias que me van a permitir a mí para que ese modelo sea eficaz? Y partiendo de la metodología, partiendo de esas estrategias, se me van a idear a mí unas didácticas que van a ser muy enriquecedoras para poder llevar a cabo un buen desarrollo de mi modelo. Partiendo desde dónde, desde la teoría y básicamente del contexto en que mi institución se encuentra. Porque leyendo algunos, digamos, autores, podemos darnos cuenta que para nosotros poder tomar un modelo que sea eficaz, que sean muchos elementos que van agarraditos de la mano de ese modelo. Nosotros como docentes, como directivos de dicha institución, no podemos coger y decir, no, este es el modelo que vamos a utilizar. No, tenemos que mirar las variables y una de ellas es la necesidad que nuestra institución tiene para poder coger ese modelo que le va a servir a la institución. Por eso muchas veces los procesos se trancan, por decirlo así, porque utilizan unos modelos que no están acorde a ese contexto donde se encuentra dicha institución. Y con base a ellos, nosotros no podemos decir que vamos a utilizar este modelo, listo, no. Debemos partir de la teoría, que fue lo que usted mencionó anteriormente, y de la necesidad que tengan nuestros estudiantes y el contexto donde se encuentra la institución. Gracias. Gracias por el aporte que nos está brindando, colega. Eso es fundamental, lo que usted está indicando. El conocimiento de los fundamentos teóricos hacen y permiten de que el desarrollo del modelo pedagógico, principalmente en el aula de clase y el centro educativo, se concrete al tener el conocimiento claro de cómo está sustentado o cómo fue que se desarrolló ese modelo pedagógico para el país, y así determinar cuál es el tipo de docentes y estudiantes que queremos estar desarrollando dentro de las aulas de clase. Así que muchas gracias. Si no hay ningún otro aporte, entonces avanzamos con la segunda interrogante, en la cual nos indica o nos plantea de cuál ha sido el impacto de los modelos pedagógicos en la construcción de los paradigmas educativos en Latinoamérica. Algo muy interesante, ya que por lo regular nuestra región latinoamericana define muchos modelos pedagógicos, pero es interesante el poder saber cómo estos han impactado dentro del desarrollo educativo en esta región. Para eso entonces tenemos la participación de la compañera Mónica Calderón, que nos va a poder dar luces sobre este elemento. Entonces, para responder a esta interrogante, con ustedes, la señora Mónica Calderón. Buenas. Para dar respuesta a este interrogante, es importante aclarar que hablar de los modelos educativos y pedagógicos en el contexto latinoamericano no se trata de un proceso con sus etapas plenamente diferenciadas. Por el contrario, se presenta como un espacio complejo por su geografía, historia, diversidad etnográfica, sus brechas económicas y culturales en los tejidos sociales, por lo que fingen o mezclan distintas concepciones educativas con el paso del tiempo, y que al transcurrir los años se han generado diversas vías, enfoques y modelos que dan razón a un momento histórico, cultural y social, lo cual constituye parámetros específicos relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje, que son ajustados a las características de las instituciones y del medio social en el cual se desarrollan. Las primeras concepciones de modelos pedagógicos se remontan a la época prehispánica. En estas sobresalen entre muchas dos civilizaciones, los mayas y los aztecas. Estas civilizaciones son muy desarrolladas, aun con sus diferencias, como se estructuraba la sociedad. No poseían un modelo pedagógico propiamente dicho. Sin embargo, la educación prehispánica podía catalogarse como naturalista. Aquí los jóvenes aprendían junto a los adultos que realizaban sus oficios con la finalidad de prepararlos para la vida.
dentro de su grupo familiar o comunal. Por tal razón, podemos decir que los modelos pedagógicos en el transcurso de la historia latinoamericana han influido en los paradigmas educativos que surgieron en cada época, ya que han cambiado significativamente y que sin embargo no han sido lo suficiente. Porque si el reto es construir sociedad del conocimiento en las comunidades y organizaciones, entonces los enfoques y modelos educativos construidas en las últimas 7 décadas deben ser replanteados. ¿Por qué? Porque fueron propuestos en otro contexto histórico. Por tal razón, se requiere un nuevo modelo educativo en Latinoamérica, con políticos que tengan una visión clara del proceso y ser responsables frente a los nuevos retos que les vienen, en donde el nuevo currículo debe entretejer los saberes teóricos y culturales de diversos campos, partiendo de las características del ser latinoamericano. Resaltando que a medida que la sociedad avanza, también hay que buscar nuevas estrategias que puedan ayudar a que la educación avance significativamente, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado. Muchas gracias. Además, señor Mónica, de lo que acabas de mencionar, es importante tener en cuenta que dentro de la historia de Latinoamérica hemos estado influenciados por países hegemónicos como Estados Unidos y la Unión Europea. Todos estos aportes que han venido a través de la historia, como ya lo mencionaste, en el desarrollo de América Latina, han sido por la necesidad de industrializar América Latina y de cerrar brechas en la cobertura. Es decir, a través del tiempo han venido implementando todos estos modelos para que toda Latinoamérica sea educada. Entonces, también una de las necesidades que han tratado de suplir ha sido también cerrar esos niveles o bajar esos niveles altos de pobreza a través de la educación. Entonces, a través del tiempo, a través de toda la historia de Latinoamérica, haciendo la reflexión de todos estos modelos pedagógicos que han venido de afuera y que en el momento también podemos considerar que han sido impuestos, han surgido pensadores autóctonos de la región que han buscado definir un modelo educativo propio y por supuesto un paradigma propio de la región. Por tanto, se ha despertado ese deseo, ese interés de cambiar los paradigmas educativos en América Latina, que estén acorde obviamente a la diversidad cultural y a las necesidades actuales y propias de la región y del sistema educativo. Entonces, aquí actualmente se está buscando un paradigma que se enfoque en el docente y su papel en el aula de clases, ya que éste debe desempeñarse en un aula completamente heterogénea, porque antes veíamos en nuestras aulas, en los modelos, según los modelos pedagógicos y educativos, veíamos que estábamos dirigiendo la educación hacia aulas homogéneas, pero en estos momentos tenemos aulas heterogéneas, estamos recibiendo estudiantes en las aulas de todas las características. Inclusive estamos atendiendo a población con necesidades educativas especiales. De pronto síndrome de Down, llámese retardo, llámese problemas cognitivos, etc. En donde se está buscando capacitar al docente en este paradigma nuevo que requiere a Latinoamérica para que sea capaz de diseñar e innovar estrategias de aprendizaje significativas para todos esos estudiantes que ya hacen parte de nuestra aula de clases. Por ejemplo, el señor Eugenio Severín, que es un consultor en educación, manifiesta que el paradigma educativo de América Latina debe dar un giro hacia un sistema educativo que sea capaz de reconocer la diversidad en el aula, que debemos dejar a un lado el tema de estar compitiendo entre instituciones educativas para saber a quién le va mejor y a quién no le va mejor en pruebas externas, que debemos dejar esa competitividad porque está mal enfocada hacia la calidad educativa. Es decir, él ve que la calidad educativa no se enfrasca simplemente en un ranking o en unas respuestas
o en unos resultados en pruebas externas, sino que dice que la educación, que la escuela debe estar enfocada a un modelo más colaborativo, ya que la escuela por medio de la colaboración entre todos construye. Gracias. Señor Marta, consigo con lo que usted dice. Actualmente nosotros se debe de replantear un nuevo modelo educativo. Como lo dice Julián de Subiría, dice que el ser humano él es un ser que ama, que piensa y él actúa. Por tal se debe buscar un nuevo modelo educativo que ayude al ser humano a pensar, a comunicarse y que aprenda a convivir. Porque con esos tres aspectos es lo fundamental para construir al ser humano. Muchas gracias, Senio, por los aportes que nos han brindado. Esto nos da elementos bastante sustanciales, ya que, en efecto, nuestros sistemas educativos latinoamericanos están compuestos por una diversidad étnica, histórica, cultural, pedagógica, que hace que nuestros modelos pedagógicos también tengan que considerar cada uno de estos aspectos para poderse desarrollar. Por lo tanto, el impacto dentro de nuestra región latinoamericana nos ha producido elementos bastante positivos por haber considerado esa diversidad que tenemos dentro de las aulas de clase, y en algunos casos incluso han impactado de manera negativa cuando no se ha sabido aplicar debidamente un modelo pedagógico considerando esos aspectos sociales y culturales de donde vienen nuestros estudiantes y nuestros docentes, así como en la comunidad donde está desarrollando la práctica educativa el centro educativo. Entonces, eso es bastante importante y favorece grandemente el desarrollo de este tema. Le agradecemos entonces a la compañera Mónica Calderón por ese aporte que nos ha brindado sobre esa interrogante que nos hace pensar bastante sobre qué debemos de considerar cuando trabajamos un modelo pedagógico en particular. Muy bien, entonces, siguiendo tenemos la participación de la señora Karina Gómez, quien nos va a aclarar un poco sobre cómo se conectan las ideologías, los modelos pedagógicos y experiencias concretas que permiten apreciar los aciertos y desaciertos en los que se ha incurrido en materia educativa en Latinoamérica. Entonces, con ustedes, Karina Gómez. Gracias, profe Eduardo. Para darle respuesta al interrogante que el profesor Eduardo nos acaba de plantear, podemos considerar que los aciertos y desaciertos de las ideologías, modelos y experiencias concretas se relacionan a través de la historia, ya que éstas han impactado desde diferentes ámbitos, como el político, el social, el económico y cultural, en cada una de las etapas de la historia latinoamericana. Podemos ver y observar que hoy en día los niveles de los sistemas educativos latinoamericanos se han convertido en un tema muy trascendental debido a la necesidad social se han venido organizando unos lineamientos teóricos que permiten al docente crear sus propias técnicas y herramientas conceptuales a la hora de brindar el conocimiento dentro y fuera del aula de clase. Esto ha generado que se conecten las ideologías, los modelos, las experiencias concretas, en donde el docente va creando de una manera innovadora la didáctica, las estrategias, esto con el fin de lograr una interpretación significativa, que es lo que han venido comentando ustedes, nuestros compañeros, para luego formar esos saberes que nosotros le transmitimos a nuestros estudiantes, teniendo en cuenta un objetivo, el de explicar de una manera clara, de una manera concreta, de una manera muy precisa, de tal forma que nuestros estudiantes tomen ese aprendizaje y lo puedan construir en su vida diaria. Asimismo, podemos ver que durante la historia, en diferentes épocas en Latinoamérica han surgido y se han replanteado algunos modelos y paradigmas educativos que han ido actualizándose de acuerdo a la evolución de la sociedad y a esa necesidad que nuestros estudiantes tienen a la hora de obtener esos conocimientos. Algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que sobre todo en esta época hemos visto cómo la tecnología se ha activado.
La tecnología también es un proceso o una técnica o una estrategia, por decirlo así, muy esencial en nuestro proceso educativo, ya que esta nos permite lograr crear nuevas estrategias para llevar ese conocimiento que nosotros queremos transmitirle a nuestros estudiantes. Y que de una u otra manera esa conexión entre el aprendizaje, entre el proceso estudiante y docente, se da de una manera amena a través de todas estas estrategias que se vienen dando por medio de todos estos modelos pedagógicos. Hablamos de modelos pedagógicos. Dentro de los modelos pedagógicos, como pueden ver en la pantalla, encontramos el tradicional, el experimental, el conductista, el cognitivo y el sociocognitivo. Estos modelos, de una u otra manera, tienen su propia importancia, su propia estructura, su propia teoría y sus propias metodologías, pero hay que mirar cada uno de estos. Por ejemplo, el modelo tradicional nos habla de cómo el estudiante recibe esa información y la obtiene de una manera pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que el docente transmite esa información, se queda ahí, por decirlo así, y no pone como que activar al estudiante a que él piense y que él actúe debido o teniendo en cuenta ese conocimiento. Tenemos el modelo conductista. Ese modelo conductista nos habla de la conducta, cómo el estudiante recibe toda esa información, todo ese conocimiento y lo moldea de acuerdo a la conducta en la cual el estudiante se está relacionando, se está contextualizando. Tenemos el cognitivo. El cognitivo, como ya sabemos, parte de lo que el estudiante aprende, desarrolla de acuerdo al contexto social y cultural donde él se desenvuelva. También tenemos el conductista, que es el conocimiento y es aquel que donde el estudiante recoge toda esa información y a través de esta él la implementa. Nos hablan también de unas estrategias de aprendizaje, como es la estrategia cognitiva, la metacognitiva y las socioemocionales. Estas estrategias de aprendizaje son muy importantes para el desarrollo de nuestros estudiantes y que a través de ellas y enlazándola con el modelo pedagógico van a dar buenos resultados. ¿Qué nos habla la estrategia de aprendizaje cognitiva? Es ese conocimiento que nuestros estudiantes obtienen a través de las matemáticas, por decirlo así, que 2 más 2 son 4, a través del español, donde sabemos si juntamos la M con la A sale el fonema MA, y así sucesivamente. Tenemos el socioemocional, que es la empatía, el autocontrol y las habilidades que éste lleva dentro de ese conocimiento que está, por decir así, recogiendo, absorbiendo. Y tenemos el metacognitivo, que es el conocimiento central y es la naturaleza de los procesos de aprendizaje. Este se puede desarrollar mediante una experiencia dentro del aula de clase y asimismo fuera del aula de clase. Ahora bien, si alguno de los presentes tiene algún interrogante o algún aporte que dar con relación al interrogante que acabamos de desarrollar, bienvenido sea. Muchísimas gracias. Algo para concluir con respecto a esa pregunta es que siempre las ideologías van a estar inmersas en la historia. Siempre va a haber digamos que un método, una ideología, una teoría que esté imponiéndose en el momento y que más adelante esas van a ir cambiando porque nos vamos a ver evidenciando todos esos aciertos y desaciertos que han traído. Entonces, debemos tener en cuenta siempre para cualquier ideología, para cualquier acierto o desacierto que se presente en los modelos educativos y pedagógicos, que los modelos pedagógicos buscan es cumplir con el propósito de un modelo educativo, el cual es dar respuesta a las expectativas sociales y humanas sobre cómo lograr un ideal de comunidad o un ideal de mujer o un ideal de hombre para una sociedad que continuamente cambia y que por esa razón todas las ideologías que han estado durante la historia en el momento pueden ser vistas como algo positivo, pero que a través del tiempo, como la historia va cambiando y como dijo la señora Mónica también y la señora Karina, de que
la tecnología en este mundo globalizado ha ido cambiando muchas cosas. Entonces, pues las ideologías también van a traer esos aciertos y esos desaciertos. Gracias. Yo también quiero aportar de que los modelos pedagógicos se sustentan en teorías como las teorías psicológicas, las teorías sociológicas, las epistemológicas, las pedagógicas y también las axiológicas y muchas más. Siempre debemos tener en cuenta eso. Agradecemos entonces el aporte que nos ha dado la señora Karina Gómez con respecto a este tercer interrogante que está enfocado principalmente a poder entender cómo estos modelos tienen elementos ideológicos que permiten concretar, lógicamente, dentro de la hora de clase y dentro de los sistemas educativos, en la praxis. Por eso el elemento que menciona sobre los aspectos cognitivos, metacognitivos y socioemocionales son elementos que podemos ver incluso cuando hablábamos sobre los fundamentos teóricos de los modelos pedagógicos. Cuando hablábamos sobre esas ciencias de epistemología, sociología, psicología y pedagogía, ahí podemos ver claramente esos elementos claramente establecidos. Entonces, recapitulando, podríamos entonces definir que hemos visto sobre los aspectos de que sustentan los modelos pedagógicos, donde se indicaba sobre el componente teórico que sustentan los modelos pedagógicos, los cuales se ven a través de componentes metodológicos, y dentro de la praxis ese componente práctico, donde vemos la ejecución del modelo pedagógico en sí. Seguidamente observamos el aspecto de cómo estos paradigmas han influenciado dentro de Latinoamérica y han impactado dentro de ese desarrollo académico, docente, dentro de los centros educativos, y donde veíamos la señora Mónica indicándonos sobre aspectos etnográficos, históricos, culturales que han influenciado dentro de estos modelos pedagógicos. Y finalmente, la señora Karina nos estuvo presentando un poco de cómo han sido los aciertos y desaciertos en la incurrencia de Latinoamérica de estos modelos pedagógicos, y donde nos ha planteado sobre elementos de los paradigmas sobre la cual se han sustentado los modelos que hemos desarrollado, y que también nos ha indicado que los modelos pedagógicos tienen elementos tradicionales, sociocognitivos, conductistas y experiencias románticas dentro de la influencia de nuestra región, y lógicamente donde el aspecto cognitivo, metacognitivos y socioemocionales han influenciado. En resumen, podríamos entonces determinar de que estos son los principales elementos que debemos de considerar y conocer todos funcionarios dentro de los sistemas educativos para que el modelo pedagógico que vaya a surgir dentro de nuestros sistemas educativos, pero al mismo tiempo dentro de nuestras instituciones educativas, deben ser claramente conocidas por los miembros de las instituciones, por la sociedad educativa o comunidad educativa, como comúnmente se conoce, para que éste pueda ser desarrollado a plenitud y alcanzar las metas y los objetivos definidos según el modelo que se haya elegido. De mi parte, entonces, y de nuestros compañeros participantes, Karina Gómez, la señora Marta, lógicamente nuestra colega Mónica. Le agradecemos por su atención y los esperamos entonces para el próximo video que se vaya a desarrollar. Muchas gracias y será para la próxima.